Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias contigo, Chilevisión Noticias AM, arrancando esta semana, lunes 7 de marzo, en un día además donde seguimos, lógicamente, Karina, muy pendientes de lo que está ocurriendo ya en este día número 12 de este conflicto entre Ucrania y Rusia, donde hay expectación nuevamente porque puede darse una nueva mesa de negociación entre ambas delegaciones. Claro, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Se han abierto ventanas posibles de corredores humanitarios, esperemos que se puedan concretar en ciudades como Kiev y también en Kharkov. Así que vamos a estar muy atentos. Recordemos que el fin de semana fracasaron los corredores humanitarios por acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania respecto de continuar con los ataques en la zona donde tenían que mantener por lo menos un lapso, un tramo y una tregua de paz. Debería haber habido ausencia de bombardeos y de ataques, pero eso no se cumplió. Claro. Un alto al fuego que no se cumplió. Eso es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que además mencionaba Patricio Angulo. Hoy día debería establecerse la tercera jornada de negociaciones y la verdad es que está en veremos qué puede salir de esas negociaciones, porque hasta ahora no ha fructificado demasiado. Y además donde poco a poco, día a día, ha ido subiendo el tono y además la consistencia en el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que esto, para ellos, el objetivo se va a conseguir o por las armas o por esta negociación, pero haciendo además un llamado al presidente ucraniano y a la población ucraniana que acá esto se va a detener solo si es que ellos deponen sus armas, si es que se rinden. Claro, esa ha sido la conclusión después de haber conversado, por ejemplo, con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ha hecho gestiones para que Vladimir Putin deponga las armas, decrete un alto al fuego y ponga fin a la guerra. Sin embargo, eso hasta ahora no ha resultado igual que los esfuerzos del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Bien, vamos a continuación con las claves del día. Bueno, debido a la intensificación de los ataques rusos, nuevamente hubo un fracaso en el alto al fuego y por segundo día consecutivo se suspendió la evacuación de los habitantes de Mariupol al sur de Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, instó a los ciudadanos a seguir luchando. Esto mientras, según cifras de Naciones Unidas, ya hay más de 1,5 millones de refugiados desde el inicio del conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que las sanciones que han impuesto diversas potencias a su país serán recibidas como una declaración de guerra. Además, mediante una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron, el líder del Kremlin también sostuvo que solo detendrá la guerra si Ucrania abandona la resistencia. Rusia continúa aumentando sus embestidas en varios puntos de Ucrania. Diversos registros dan cuenta de que la ciudad de Irpin ha sido duramente bombardeada en las últimas horas, justo cuando los civiles estaban intentando escapar de la zona. Además, se han registrado ataques en ciudades como Kharkov, Sumy y Odessa. Este miércoles, Rusia anunciaría la apertura de corredores humanitarios. Y en noticias de nuestro país, la PDI detuvo a los integrantes de una peligrosa banda delictual dedicada a la falsificación de documentos. Esta agrupación, compuesta por chilenos y extranjeros, logró robar millonarias sumas de dinero luego de adulterar información y acceder a cuentas bancarias de forma fraudulenta. Bien, ahí tenemos imágenes de Plaza Baquedano. Hay 9.1 grados, Karina, a esta hora. Por lo general, sí, hay harto movimiento ya, sobre todo en las autopistas. Comienza a haber mucha mayor circulación. Lo que hemos visto durante estos últimos días, más bien la percepción, lo que uno siente es que las mañanas están un poco más frescas, sí, pero las tardes siguen siendo calurosas. La máxima para hoy, 30 grados. Ya vamos a estar más adelante revisando el informe para Santiago y también para el país. Claro, Eduardo Sáez ya nos ha anticipado a través de WhatsApp que toda la costa está despejada entre La Serena y Talca en este momento. Así es que parte de lo que se viene para esta jornada de día lunes 7 de marzo, en que ya se empieza a movilizar por lo menos la ciudad de Santiago, nos imaginamos que el resto de Chile también. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato, espérenos. Bien, estamos de regreso y ya está con nosotros Kevin Pons para contarnos de un conflicto vecinal que terminó con un vehículo quemado, esto en la comuna de Puente Alto. Kevin, buenos días.
Hola, Pato, ¿qué tal? Buenos días, Karina, también a saludar a todos los que nos están viendo en este momento desde sus casas. Claro, una situación poco inusual que ocurrió en Puente Alto, específicamente en la calle Los Rododendros con pasaje Los Perales. Este auto que incluso fue incendiado y que corresponde a la esposa de este hombre alrededor de 40 años, una situación que habría ocurrido en varias etapas. En principio, un hecho lamentable de violencia intrafamiliar que se traslada a las calles cuando este hombre, posterior a eso, comienza a golpear a este vehículo con una especie de hacha, empieza a romper los vidrios, los ventanales de este vehículo, también las puertas, y ahí es cuando se meten los vecinos para tratar de calmar la situación. Tuvo que llegar incluso personal de Carabineros, que después, por supuesto, se fue del lugar con la situación presuntamente más calma, pero pasan las horas del domingo, ya pasadas las 8 o 9 de la noche, es cuando este hombre nuevamente sale, pero ya con un líquido acelerante, y comienza a rociarlo en este auto y lo comienza a incendiar. Ahí ya la situación se vuelve más compleja porque los vecinos ya estaban alertados a esta situación y comienzan a prestar apoyo. Llegó personal también de bomberos para tratar de apagar el fuego de este vehículo que se estaba quemando por completo, y que incluso estaba la preocupación de que se pudiera extender a las casas que están en este sector. Hay un árbol ahí también que también podría quemarse. Entonces, una situación muy compleja que ocurre en ese momento, y un vecino que es oficial de Carabineros que se encontraba de Franco comenzó a prestar apoyo, y ahí ocurre cuando este hombre finalmente se torna en una discusión que lo sale persiguiendo con esta especie de hacha hasta su casa, y ingresa, según denunciaba, a este domicilio, y es cuando este carabinero hace uso de su arma de servicio, realiza 4 disparos, 2 de estos que le llegan finalmente a este hombre. Tenemos las declaraciones de Carabineros, pasemos a revisar lo que nos comentaron. Este sujeto había vuelto y comienza a incendiar en esta oportunidad el vehículo de su pareja. Metros cercano a este lugar recibe un carabinero, quien, encontrándose en calidad de Franco civil, sale a apaciguar más o menos la situación, provocando en este momento una reacción violenta del sujeto, quien ingresa a su domicilio, saca un arma cortopulsante, un objeto contundente, y se abalanza sobre el carabinero, con la finalidad finalmente donde el carabinero, con la finalidad de resguardar su seguridad y la de su familia, le efectúa hacer su uso de su arma de fuego contra esta persona. Todo esto empieza por un tema de violencia intrafamiliar. El carabinero acude acá al domicilio y al final no pasó nada. Ya, y después la persona, el agresor, empezó a atacar su propio auto, que es este. Ya, y ahí es cuando los vecinos intentan ayudar para apagar el incendio y él no deja. Y aquí es cuando él tiene un encontrón con un vecino, que es carabinero, ya, y él va a la casa de este vecino a agredirlo con un arma blanca. Y aquí es donde este vecino se defiende y le dispara. Bueno, ahí escuchamos también a una vecina que denunciaba este hecho, que incluso hablando con Carabineros nos mencionó que era reiterativo, un caso de violencia intrafamiliar que había ocurrido con anterioridad. Esta persona se mantiene estable, eso sí, en el hospital Sordero del Río, con estas 2 heridas de bala, que claro, terminó como consecuencia de este hecho, que terminó incluso con este auto completamente incendiado, muchachos. Sí, acá estamos viendo las consecuencias de lo que genera este conflicto, pero acá hay una situación, Karina, bien de fondo y muy relevante, que tiene que ver con esta denuncia por violencia intrafamiliar. Vamos a quedar ahí pendiente de qué es lo que ocurre con la situación judicial de esta persona que ha sido detenida. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Buenos días. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Está bajita la temperatura acá en Santiago, 9 grados solamente, así que salga abrigado. Se espera una máxima de 30, pero estas imágenes corresponden a la capital de Ucrania, Kiev, que se ha mencionado en las últimas horas estaría estrechándose el cerco en torno a la capital. Recordemos que a las fuerzas rusas les ha costado llegar hasta la capital rusa y tomar el control de ella, en lo que se ha señalado que es el deseo y quizás la señal más fuerte de tomar el control absoluto de la guerra, ¿no es cierto? Si es que llegara a tomarse Rusia, la capital de Ucrania, ya estaríamos hablando de otro tipo de conflicto y de que estaría en otra etapa también el conflicto. Sí, acá básicamente porque los ucranianos han ido derribando puentes, y es por eso que no han podido llegar de manera terrestre por ahora las tropas rusas. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más. Una pequeña pausa comercial, faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Hay 9 grados en Santiago, abríguese, porque después se va a tener que sacar todo lo que se ponga a esta hora. Pero no se abrigue tanto. Sí, nunca tanto, pero después va a tener que andar con todo en la mano, porque se esperan 30 grados para este lunes. Contigo, Chilevisión Noticias.
claros de sol, máximas bastante más bajas, 17 a 13 grados, pero destacamos lo que sucedió en Puerto Natales, donde la temperatura mínima hoy día fue de 4 grados bajo cero y esperamos también precipitaciones por un sistema frontal que se viene acercando. Y la región metropolitana se está levantando, va saliendo de la casa, está fresco. Salga con un chalequito, porque de los 8,8 grados que hay ahora, redondeamos en 9, igual en la tarde hay que sacarse ese chalequito, 30 grados con cielo completamente despejado. Y para mañana vamos a bajar un poquitito, 28 grados, pero es algo muy similar, 28, 30 grados, pero los próximos días vuelve otra vez el calor, pero las mañanas van a seguir frescas. Así que por lo menos lo que vamos a recibir hoy día es simplemente calor en la tarde, 30 grados, pero chiquillos, hay que insistir, la mañana fresca, así que no a confianza, por lo menos a las primeras horas del día. Claro, los primeros indicios de este otoño que ya va a llegar en los próximos meses. El verano no dura nada y la primavera también. Yo estoy enojada. Empieza a esperar el verano, qué lata, qué lata. Ya, chiquillos, ya, buena nos vemos, semana. un abrazo, buena semana también. Ya, Eduardo, que estés bien, buen día. 7 de la mañana con 9 minutos y estamos con la imagen en vivo de Kiev, la capital de Ucrania, que a esta hora tiene una aparente calma, pero continúa la guerra, el conflicto entre Rusia y ese país que está en el 12º día consecutivo en medio de negociaciones que se retomarían durante esta jornada para establecer alguna posibilidad de un diálogo de paz, ¿no es cierto?, entre Ucrania y Rusia. Estamos enlazados ya con Daniel Matamala, que está precisamente en una estación de trenes que está repleta a esta hora para intentar tomar alguna vía de transporte, algún tren que los pueda llevar a estas personas, sacarlos de Ucrania y llevarlos a Polonia. Daniel, buenos días. Buen día, Daniel. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes aquí en Lviv, donde estamos, en el que se ha convertido en el núcleo principal de la crisis de refugiados. Estamos en las escaleras de entrada de la estación de trenes de Lviv. Hasta aquí han llegado miles de personas que a esta hora están esperando en una interminable fila. Ustedes pueden ver que se pierde en el horizonte para intentar en algún momento del día entrar a esta estación y una vez que puedan entrar, tomar algún ferrocarril que los lleve hacia la frontera, que los lleve hacia Polonia. Ya hay más de 1 millón de personas que han cruzado la frontera solamente hacia Polonia, aparte de otros cientos de miles que lo han hecho hacia Hungría, hacia Rumania y hacia otros países. Y si la cámara nos puede acompañar, vamos a recorrer esta fila para ver qué tan larga es, cuánta gente hay acá. Nos contaban que llevan algunos de ellos incluso horas esperando en este lugar para poder entrar en la estación. Estamos además con condiciones climáticas que son bastante difíciles, bastante crudas, la verdad. Hasta hace poco estaba nevando, afortunadamente dejó de nevar por algunos minutos, pero aquí las temperaturas son muy bajas, en torno a los 2 grados bajo cero. Ahora estamos en torno a los 0 grados aproximadamente en este lugar. Vamos a ver si podemos hablar con algunas de las personas que están esperando. Hi, where are you coming from? I'm coming from Kiev. Viene de Kiev, de la capital. How was the situation there? ¿Cómo era la situación allá? There is too dangerous to stay. My friends are stay there till now, but they are afraid that they need to move somewhere, but they don't know where. Está demasiado peligroso como para estar ahí. Algunos amigos se están quedando, pero temen que luego puedan tener que salir. How long have you been here waiting? ¿Hace cuánto tiempo está esperando? 2.5 hours maybe, and I'm walking. And I don't know when I will walk to the train. Lleva 2 horas y media esperando, está avanzando lentamente en la fila y no sabe cuándo va a poder tomar el tren. You're going to Poland? ¿Vas a Polonia? I will go to Poland and after that to Czech Republic to my family. Va a Polonia y luego a la República Checa, donde está su familia. Yes, the dog will go with me. Yes, she's mine. El perro se va con ella, dice, es mío. It's cold, it's freezing, ¿no? It's cold and she can't move. She's paralyzed, so now she's in the back. Dice que hace frío y que ella está paralizada, no puede moverse y por eso la están trasladando así. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Gracias, buena suerte. Sigamos avanzando. Esta fila, como decimos, es muy, muy larga. Hay muchísima gente esperando, de alguna manera, tomar también un poco de calor, porque el tema del frío es muy complejo. Estar horas aquí esperando la intemperie, insisto, con temperaturas que durante buena parte de la mañana han sido bajo cero y con una nevazón que es intermitente, pero que por algunos momentos se vuelve muy, muy fuerte. Eso sin duda complica mucho el panorama. Gente que viene, por ejemplo, de Kharkiv, muchos que vienen desde el sector este, que ha sido muy golpeado por los bombardeos. Algunas personas que vienen también de Kiev, de la capital, o de otros lugares cercanos. Les cuento que aquí ayer hubo un bombardeo a un aeropuerto en Venecia, relativamente cerca, a unos 200 kilómetros de distancia de aquí aproximadamente, que dejó a 9 personas muertas. Y recién hablábamos con una persona
que precisamente venía de ahí. Dijo, bueno, yo me había quedado, pero cuando veo que hay un bombardeo y hay 9 personas que mueren, la verdad es que se hace muy difícil, poder mantenerse en ese lugar. Do you speak English? Hi. How long are you waiting here? ¿Hace cuánto tiempo está esperando? Maybe 5 hours, I think. How much? Full 5 hours. Where are you coming from? ¿De dónde viene? I'm from Kiev. Viene también de la capital, Kiev. How was the situation there? ¿Cuál era la situación ahí? It was not so hard than in other cities, but we decided to move from Ukraine because it's become very dangerous. No es tan malo como en otras ciudades, dice, pero decidimos trasladarnos de Ucrania porque se está volviendo muy peligroso. Are you waiting for a train to go where? ¿Está esperando un tren para ir dónde? I'm waiting to train to go to Poland and then to Japan. A Polonia y luego a Japón. Thank you very much. Good luck. Ahí está entonces otra de las personas que están aquí esperando en esta enorme estación de ferrocarriles, que es un nudo de transporte en Ucrania, en el sector oeste de Ucrania, pero que evidentemente ahora está convertido en una especie de centro también de refugio. Ustedes ven que aquí se han instalado también tiendas. Un poco más allá, vamos a ver si podemos cruzar la calle para mostrarles lo que ocurre allá, porque, bueno, ahí ustedes ven familias enteras, se trasladan también, bueno, con los niños, sus peluches también, todos están, ustedes veían también las mascotas, hemos visto muchos perros, gatos, veíamos niños recién trasladando un hámster también en su cajita, porque claro, son parte de la familia y evidentemente no quieren dejar tampoco a sus animales. Aquí en este sector se han habilitado carpas para entregar algo más de asistencia a las personas que, como les decimos, pasan horas haciendo filas. Ellos tampoco saben si efectivamente van a poder abordar finalmente un tren que los lleve a la frontera, de modo que aquí se han instalado, como ustedes ven, estas carpas donde pueden algunas personas resguardarse del frío, de la nieve y tener una situación un poco más cómoda, sobre todo para quienes no tienen la posibilidad de viajar prontamente. Muchísima gente está llegando hasta acá, hasta el Lviv. Hay una gigantesca población flotante de cientos de miles de personas que llegan hasta acá sin saber cuál es su siguiente paso, sin tener un boleto de tren, sin tener dónde llegar al otro lado de la frontera, simplemente buscando alejarse un poco más de la guerra y desde aquí ver hacia dónde pueden escapar. Pero ustedes ven la situación, que es tremendamente complicada, y acá también entonces están estas carpas. Acá hay unas carpas de la Cruz Roja, donde también se brinda atención, nos decían, especialmente y priorizando a niños, adultos mayores y personas con alguna condición de salud que les haga más difícil estar esperando acá a la intemperie en estas condiciones. Ese es el panorama. Vamos a tener un informe luego amplio de lo que ocurre acá en el informativo central, pero queríamos contarles en vivo lo que está pasando en un momento que de hecho es el momento con temperaturas máximas del día. Esta es la hora en que las temperaturas son más cómodas porque luego se vuelven todavía más crudas, y esperando también que la nieve no vuelva a caer, porque estaba nevando muy fuerte hace un rato y claro, eso complica muchísimo la situación. Sí, Daniel, son muchas personas las que están en ese lugar, mantienen o albergan ahí la esperanza de poder tomar un tren, largas horas, condiciones climáticas que no son las mejores. Te quería consultar qué posibilidades hay reales de que ellos puedan abordar un tren. ¿Hay algún itinerario? ¿Hay horarios establecidos? ¿Hay una cantidad determinada de trenes que van a salir? Lógicamente no todos los trenes tal vez van a poder llevar a todas las personas que están, pero al menos está establecido que van a salir estos trenes durante el día. ¿O se ha aumentado la frecuencia también? Claro, también. Es muy incierto, se están haciendo grandes esfuerzos para tener una frecuencia cada vez mayor de trenes. Son trenes, todos se consideran ahora trenes humanitarios. En el fondo se da prioridad de nuevo a las familias que están viajando con niños pequeños, a las personas que tengan dificultades de movilidad o dificultades de salud. Aquí no son los horarios normales ya de los trenes, porque además hay muchísimos problemas, nos contaba la gente que viene del este, en los ferrocarriles. Un viaje que antes demoraba 4 horas puede demorar 9 o 10 en trenes que además van totalmente atestados. Nos contaba una persona hace un rato que iba en un tren dormitorio que generalmente tiene 4 camas y que dentro de ese vagón iban 30 personas, algunos sentados, la mayoría de ellos de pie, totalmente hacinados,
la desesperación por tomar un tren y por poder salir de las zonas más complejas y acercarse a la frontera es enorme. Entonces, básicamente los ferrocarriles que llegan acá, llegan con todas las personas que logren entrar, da lo mismo cual sea la teórica capacidad de ese ferrocarril, y además con muchas dificultades en el camino también. Nos contaban, por ejemplo, que les habían prohibido encender cualquier luz dentro del ferrocarril como una medida de seguridad. Y bueno, y una vez que llegan acá, claramente la situación también se vuelve muy, muy complicada, porque la posibilidad de tomar un tren es incierta. La gente sabe que tiene que esperar, hay gente esperando para, por ejemplo, ir al baño, hay unos baños químicos que se han instalado, hay otros esperando para poder recibir unas raciones de alimento, de alguna sopa, de algún líquido caliente que se están repartiendo en el día de hoy. Pero tenemos ahí una dificultad, lógicamente, en la comunicación con Daniel. Hay una... ¿Recuperamos o no? Permitan que pase, por favor. Ahí sí, parece que ahí se restableció, ¿no? ¿Daniel? Entonces la situación es realmente muy, muy difícil, muy compleja, y hay, por supuesto, muchísima gente aquí también que está colaborando. Nos vamos a ir un poco más para acá porque aquí hay temas y no queremos obstaculizar el paso de las personas, así que nos vamos a correr un poco más para acá. Pero la verdad es que, a ver, escribir la situación, lo que se siente en este momento aquí, la vulnerabilidad y hay en este... Está difícil la comunicación con Daniel Matamala, se entrecorta, ¿no? Mujeres con niños que están intentando llegar hasta la seguridad del otro lado de la frontera. Sí, teníamos, parece, mejor señal, Daniel, cuando no habías caminado tan allá. Así que en una de esas podría a lo mejor devolverte un poquito como para recuperar el audio, porque se nos ha entrecortado. Claro, se nos ha entrecortado en los últimos minutos. Pero entiendo que lo que tú estabas tratando de contarnos es la fragilidad, que viene a ser el sentimiento que mayormente describe la situación que están viviendo las familias que esperan en ese lugar. Y es ahí quizás donde hoy día están centrados los mayores esfuerzos, ¿no? Que se puedan establecer corredores humanitarios para que esta cantidad de personas que están necesitando salir de Ucrania lo hagan lo más pronto posible. Isel Guerra te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, sí. Daniel, así es, nos comentabas sobre las condiciones climáticas, grados bajo cero incluso en pleno invierno, ya saliendo más bien del invierno allá en ese lugar, pero ¿cómo están sorteando el frío? ¿Quiénes están pasando horas en ese lugar? Algunos 2 horas, quizás contarnos también si hay alguien que lleve varios días quizás esperando para abordar un tren. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo ellos están capeando el frío en las condiciones en las que están? Sí, el frío es un factor muy importante. Mira, ahí está el letrero de la estación donde ustedes pueden ver, ahí aparece la temperatura. Ahora subió un poquito, hay un grado sobre cero, lo que es una temperatura bastante alta para lo que hemos vivido durante el día. Ahí está la hora, la fecha y también el grado sobre cero. Es bastante difícil, la verdad. Lo único que se ha implementado, vamos a movernos un poco para allá para mostrarlos, son unos tarros grandes donde se ha encendido un poco de fuego. La gente llega, tira algo, digamos, para poder hacer un poco de combustible y así poder calentarse un poquito las manos. Miren, por acá había... Lo perdimos, parece, ahí la comunicación. Sí, se está desplazando además para mostrarnos cómo la gente se está calefaccionando en este minuto, porque aquí la gran disyuntiva también es qué hacen las personas que no encuentran y no pueden subir al tren. Darse un poco las manos. Es esa la duda en este minuto, ¿no es cierto? De dónde se quedan, porque además no tienen refugio. Lo único que hay más o menos implementado para poder entregar algo de calor, y además hay gente repartiendo té, repartiendo café, repartiendo sopa, haciendo algún tipo de... ayudando de alguna manera a pasar este frío. Sí, la verdad es que son condiciones extremas. Ahí veíamos el marcador de la temperatura que está fuera de la estación de trenes Isel Pato y que muestra 1 grado. Hay que contar y transparentemos lo que estábamos conversando en comerciales. Yo creo que es súper útil para que la gente se haga una idea acá en Chile de lo que se está viviendo allá. La máxima para hoy iba a ser entre 0 y 1 grado. O sea, esto es la máxima. Ahora, estamos hablando además de que son habitantes de un país que están acostumbrados, entre comillas, a estas bajas temperaturas, pero no a estar a la intemperie esperando. Y había gente que espera 5 horas en ese lugar. Daniel, regresamos contigo.
Sí, era lo que les contaba, ¿no? La temperatura máxima va a ser más o menos esta. A esta hora generalmente es la temperatura máxima del día, 1 grado. El resto del día estamos con temperaturas en general bajo cero. Y claro, habíamos estado en otras estaciones de ferrocarriles. Estuvimos en Chop, por ejemplo, la estación de ferrocarriles, en Uzhgorod también. Ahí la ventaja era que, como no había tanta gente, las personas podían esperar por varias horas muchas veces, pero dentro de la estación. Ahora lo que ocurre es que prácticamente todas las personas tienen que hacer filas de muchas horas fuera de la estación, a la intemperie, y eso evidentemente complica mucho las cosas. Esta es una estación enorme, ustedes la ven, es el mayor nudo ferroviario del oeste de Ucrania, pero está muy lejos de dar abasto. Estuvimos recién dentro de la estación, también había gente ahí sentada, con frazadas incluso esperando, pero al menos bajo techo. Aquí afuera el asunto es bastante más complicado, porque claro, estando 1, 2 horas, alguna gente tiene abrigo, digamos, adecuado, pero aquí hay mucha gente que tuvo que escapar prácticamente con lo opuesto. Personas que hace 12 días vivían una vida normal, digamos, en su casa, con su familia, y que de un día para otro tuvieron que agarrar las pocas cosas que pudieron llevar, meter en una maleta, en un bolso, tomar a su perro, a su gato, juntar a su familia, subir a un tren o a un auto y escapar. Por lo tanto, muchas veces tampoco lograron llevar ropa de abrigo suficiente, no lograron llevar todas las cosas de sus niños, porque claro, tienen que llevar todo lo que puedan tener, digamos, no tienen posibilidad de tener más equipaje. Ustedes ven que son personas que vienen con relativamente poco equipaje en general, porque tuvieron que escapar de una manera muy, muy rápida. Y especialmente mucha gente que está llegando desde Kiev, desde la capital, Daniel, que nos decían, bueno, nosotros estuvimos varios días ahí, pero ya se dan cuenta de que la situación es demasiado peligrosa como para mantenerse. Y también hablábamos antes con gente que llegó desde el sur, desde el sector de Odessa, por ejemplo, donde han escapado porque temen que haya un ataque inminente de las fuerzas rusas, que tanto por tierra como por mar se estaban acercando a ese lugar. De modo que desde distintas partes de Ucrania, desde el este, desde el norte, desde el centro, desde el sur, están llegando a este punto desde donde esperan poder tomar finalmente un ferrocarril que los lleve a la frontera con Polonia, como ya lo ha hecho, según autoridades polacas, 1 millón de personas que han cruzado ya la frontera con Polonia, aparte de los cientos de miles que lo han hecho por las fronteras de Hungría, de Eslovaquia y de Rumanía. Claro que sí, en total 1,5 millones de refugiados, de personas que han tenido que dejar Ucrania en medio de esta guerra que lamentablemente continúa. Daniel, muchísimas gracias por mostrarnos en vivo lo que está pasando a esta hora desde esta estación de trenes que está llena, repleta de personas que quieren dejar Ucrania y viajar hacia Polonia, de ahí dirigirse hacia otros países. Así que muchas gracias y por supuesto vamos a seguir muy pendientes esperando tus siguientes informes. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bien, cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos, vamos a seguir en este tema. Queremos analizar, poner contexto lo que ha acontecido durante estos últimos días. Ya está con nosotros Libardo Buitrago, analista internacional. Muy buenos días, Libardo. Y quiero partir consultándole con respecto a estos últimos acontecimientos que hemos visto. Se recrudecen los ataques en distintas zonas de Ucrania. Hemos visto además que han fracasado estos 2 intentos de alto al fuego para permitir estos corredores humanitarios, y vemos además a un Vladimir Putin quien ha dicho, se mantiene muy firme en su postura, que la única forma de poder detener este conflicto es si Ucrania se rinde. ¿En qué momento estamos, Libardo, de este conflicto? ¿En qué punto situamos lo que está aconteciendo? Muy buenos días, Patricio, Karina, un gusto de saludarlos. El contexto es, se agrava más la situación entre Rusia y Ucrania. El presidente Putin ha dicho, rendición o guerra. Y esto tiene que ver, Patricio, con los 4 puntos que son los elementos para una posible negociación con Ucrania que los planteó el presidente Putin el día de ayer. Dijo, lo primero que tiene que ocurrir es que me reconozcan a Crimea como parte integrante de la Federación Rusa. Lo segundo es una desnazificación del gobierno de Ucrania, lo que significa en términos prácticos la renuncia del presidente Zelensky. Una tercera derivada tiene que ver con el retiro de los efectivos militares por parte de Ucrania, la entrega de todos los armamentos que tenga Ucrania, y una cuarta, Patricio, tiene que ver con que Ucrania se declare estado neutral. Tenemos que entender que con esos elementos en la mesa es imposible negociar con el solo punto 1, porque Ucrania no ha renunciado a seguirle reclamando la devolución de Crimea. Lo segundo es, el gobierno legítimo que tiene Ucrania es el del presidente Zelensky, o sea,
con quién quiere negociar Putin y qué es lo que quiere negociar. Y cómo pide la entrega de las armas que tiene Ucrania para defenderse frente a un hecho en que está siendo agredida. Así que lo que estamos viendo en el horizonte es que esto se agrava, va profundizándose más desplazados, como ustedes lo estaban describiendo junto a Daniel Matamala. Las estimaciones para esta semana y la próxima podría ser de alcanzar 4 millones de desplazados y el horizonte completo serían de 10 millones de personas de Ucrania desplazadas hacia los distintos países. Lo que tenemos como derivado de esta guerra al día de hoy es que el precio del crudo de petróleo se ha disparado, ha llegado a $140 el barril, la libra de cobre ha superado los $5 la libra, el precio del acero, el precio del aluminio, el precio del trigo, todo elevándose. Y creo que durante el día vamos a recibir noticias, Karina, que el valor del trigo va a aumentar porque Ucrania ha tomado la decisión de suspender las exportaciones de trigo, de maíz y de azúcar a distintos países del mundo. Claro, y va cambiando también, Libardo, buenos días, la forma en que se aborda este conflicto. ¿Qué tan posible en este momento es evitar una confrontación bélica entre países de la OTAN y Rusia? ¿Existe alguna posibilidad, así como está el escenario? Cada día, Karina, cada día que pasa, lo que estamos observando es que las posiciones se están calentando un poco más. Porque dijo Rusia ayer y dijo Putin ayer, cualquier país que ofrezca la plataforma para que por ahí pasen los aviones de Estados Unidos será considerado un enemigo. O sea, Estados Unidos, que ha ofrecido apoyo aéreo, traspasándole aviones, atendiendo el requerimiento que le hizo el presidente Zelensky al Congreso de Estados Unidos, lo considera como un enemigo. Pero además, la posibilidad de que sigan aumentando las sanciones por parte de la Unión Europea y países integrantes de la OTAN, sanciones sobre Rusia, van a ir apretando la línea bélica del presidente Putin. Ya lo ha dicho, todo aquel que considere que apoya las sanciones también será considerado un enemigo de Rusia. Lo que estamos viendo, Karina, es endurecimiento del lenguaje, endurecimiento de las sanciones. De hecho, el petróleo se eleva es porque hay conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para ver si se logra cortar la compra del crudo de petróleo. Y eso es lo que tiene disparado esta mañana tanto el barril Brent como el barril WTI de los Estados Unidos. La probabilidad que el ánimo entre los países de la OTAN, como tú preguntas, y la Unión Europea y Rusia se vaya aumentando la temperatura y se vaya aproximando, queda ahí el escenario solamente a que de pronto pueda ocurrir una chispa y podría ser la cosa mucho más compleja, Karina. Libardo, buenos días. Le habla Isel Guerra. Respecto de los corredores humanitarios, ¿qué hace falta para que puedan respetarse? Ya el fin de semana habíamos visto que fracasaron los 2 intentos para este día lunes. Rusia había anunciado la apertura de corredores humanitarios, eso sí, dirigidos a Rusia y Bielorrusia, algo que ya desde Ucrania habían condenado, habían calificado incluso de inmoral estos corredores humanitarios anunciados este día lunes por el Kremlin. Pero ¿qué hace falta entonces para que Rusia y Ucrania se coordinen y puedan estas personas escapar de estas ciudades? Que tengan la voluntad y la determinación de abrir los corredores humanitarios. Fíjate, Isel, que llevan diciendo, las dos partes se llevan acusando, no, tú violaste el corredor, no, tú lo hiciste. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que al no haber observadores internacionales, vamos a seguir apreciando que las dos partes se van a seguir acusando mutuamente. Sin embargo, tú marcas muy bien una cosa. ¿Hay corredor humanitario que está funcionando hacia Bielorrusia sin sobresaltos? Lo hay. Hay corredor que desde la parte del Donbass ha ido funcionando y que ya son más de 200.000 personas que han salido de Ucrania, Donbass hacia Rusia, lo han hecho. Lo que no están funcionando son el corredor humanitario que se requiere con urgencia, Isel, en Mariupol. Mariupol, el puerto sobre el mar de Azov, que tiene 450.000 habitantes, pensaba y aspiraba que durante el fin de semana pudiera sacar 200.000 personas que están sin agua, sin electricidad, escaseando los alimentos, pasando fríos con lo que ustedes estaban señalando sobre la temperatura. Imagínense con esas condiciones, la gente no se puede calefaccionar, pero aún así Mariupol es el símbolo de la resistencia ucraniana en el sur. De hecho, hay desplazamientos de soldados prorrusos, la continúan bombardeando. Informaciones que hemos recabado durante la mañana implican que hay artillería disponible ya en las afueras de Mariupol porque quieren aplastarla completamente.
Y en tanto no están operando los corredores humanitarios, sencillamente porque no hay ni voluntad, ni determinación, ni nadie que contribuya a que se puedan cumplir esa situación. Tanto que el Papa ocupó parte importante del día de ayer al pedir también el establecimiento de estos corredores humanitarios. Ausencia de voluntad y determinación para establecerlos, eso es lo que falta en este conflicto. Libardo, con respecto a las negociaciones que se han llevado a cabo, ya conocemos de dos. Hay una de ellas, la segunda, donde ha habido un avance que tenía relación con estos corredores humanitarios que lamentablemente han fracasado. Hoy entendemos que se ha abierto una nueva ventana. Y además, durante esta jornada debiera haber una tercera reunión. Hemos visto que ha ido subiendo el tono de las declaraciones, que los ataques no han cesado, no ha habido un alto al fuego. ¿Considera usted, dentro de su análisis, que se hace más necesario que antes o más necesario que nunca un intermediario, alguien que pueda aunar estas dos posiciones? ¿Y quién podría estar en esa posición? Hemos visto que han aparecido algunas figuras como el presidente turco, ha estado permanentemente el presidente francés, pero sin mayor éxito. ¿Quién podría ser? Y si es que considera que es necesario un intermediario en este diálogo. Lo importante, Patricio, es que con lo dramático y complejo del escenario de la guerra, la mesa está funcionando. 2 sesiones, en ella no se ha avanzado mucho porque ni siquiera lo del corredor humanitario se pudo constituir, pero en tanto en relaciones internacionales y en derecho internacional uno siempre dice, en tanto haya una luz de negociación, eso es importante. En esta tercera ronda de negociaciones sí hace falta un observador, pero lo que pasa, Patricio, es que ninguna de las dos partes ha convocado a nadie. Están visitando el líder de Israel, ha llamado Erdogan, ha llamado a Putin, lo ha llamado Macron y otros dirigentes lo han llamado, pero no han tomado ni Putin ni el presidente Zelensky, a nadie le quieren dar todavía el rol ni de mediador, ni de intermediario, ni siquiera de observador. Lo que tenemos entonces son negociaciones cara a cara, que son relevantes, importantes, entre la parte de Rusia y la parte de Ucrania. No prosperan mucho, pero en una de esas podría sentarse. Lo que vamos a ver hoy en esta mesa de negociación es que las partes llevan posturas mucho más duras y contundentes, porque Putin dijo, mire, yo quiero Crimea, yo quiero una desnazificación, que renuncie Zelensky, yo quiero que retiren todos los armamentos de Ucrania y que Ucrania se declare estatus neutral. Luego, Ucrania dice, mire, yo lo que quiero es que me constituyan un corredor humanitario, que haya un alto al fuego y que las tropas rusas se retiren a donde estaban antes del inicio del conflicto. Con esos argumentos, Patricio, va a ser muy difícil la jornada de hoy. Yo no tengo mucha expectativa, porque lo primero que debió haberse impulsado fue un alto al fuego. No se pudo. Luego lo segundo era el corredor humanitario. No se pudo. Por lo tanto, los temas duros que hay allí es lo siguiente. No hay espacio para la paz, solamente hay espacio para la guerra. Una guerra en donde Rusia golpea y Ucrania se defiende, por cierto. Perfecto. Muchas gracias, Libardo, por este análisis. La verdad que se ve bien difícil por ahora que pueda llegarse a un entendimiento tomando en cuenta las posturas que hay de cada delegación y de cada país, lógicamente. Que tenga buenos días. Gracias, Libardo. Buenos días. Muy buenos días, Patricio. Karina, un abrazo. Gracias. Igualmente. Vamos a revisar, son las 7 de la mañana con 36 minutos, uno de los hechos que se ha producido durante las últimas horas y que tiene relación con lo difícil que está el conflicto. Es el bombardeo de Rusia en contra de la ciudad ucraniana de Irpin, justo cuando había muchas personas que estaban tratando de abordar buses para escapar de esa ciudad y salir de Ucrania. Este es uno de los momentos más lamentables que se ha vivido en el último tiempo, porque además tiene que ver directamente con el ataque a civiles. Esta es la brutalidad con la que ataca el ejército ruso a Ucrania en plena evacuación de civiles. En el video, momentos antes, se puede ver a una familia de Irpin que con maleta en mano buscaba justamente huir de la violencia que azota a su país. Pero el ataque comenzó. Una vez que explotaron los proyectiles de mortero, los adultos y niños corrían para intentar encontrar un lugar seguro, pero no había nada donde protegerse. 8 personas murieron, entre ellos 2 menores de edad. Las fuerzas rusas han redoblado la ofensiva en el norte de Ucrania, dejando prácticamente todo hecho pedazos. Irpin, localidad residencial ubicada en los suburbios de la capital, se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Let's go.
La evacuación es dramática, salir de ahí para los habitantes que ven sus casas transformarse en cenizas e incluso para la prensa se torna cada vez más urgente, pero peligroso. A 25 kilómetros de ahí, llegando a Kiev, las fuerzas ucranianas preparan la defensa. Rusia está cada vez más cerca. Estamos equipados al 100%. En cuanto a armas, podemos dar cualquier tipo de respuesta. Las posiciones están preparadas. Luego los perseguiremos. La victoria será nuestra. El personal militar apoyado de civiles no se rinde. Preparan trincheras, arman puntos de control que conducen a la capital y bloquean las carreteras que ya están severamente dañadas. Acabo de recibir un informe sobre un ataque con cohetes contra Vinnytsia. 8 cohetes contra nuestra ciudad. El aeropuerto quedó completamente destruido. Siguen destruyendo nuestra infraestructura, nuestra vida, de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas. Eso en el oeste del país, que hasta ahora no había sido blanco de mayores ataques, mientras que Mariupol, en el sureste, nuevamente fracasó un segundo intento de alto al fuego. Putin aseguró que solo detendrá la guerra si Ucrania abandona la resistencia. Putin está diciendo que está haciendo algo aquí, pero simplemente está matando gente. No entiendo por qué el pueblo ruso no puede creer que estamos siendo bombardeados, que nos están matando a nosotros y a nuestros hijos. Entre lágrimas, la directora de un orfanato ubicado en Zaporizhia dirige la evacuación de más de 200 niños con destino a Polonia. Los habitantes solo esperan que la tercera ronda de negociaciones previstas para este lunes dé una salida al conflicto. Las negociaciones han sido un aspecto bastante interesante y novedoso, podríamos decir, en este conflicto. Inicialmente porque estas no son negociaciones formales que podríamos decir tienden a la solución del conflicto. Son conversaciones que se hacen al mismo tiempo que se intensifican los bombardeos sobre ciudades, sigue la guerra funcionando exactamente igual. Expertos advierten que aún falta para una negociación en forma una final, porque primero hay que cumplir con el alto al fuego y los corredores humanitarios. Así, el escenario continúa siendo incierto, aunque se ha dicho que Ucrania podría renunciar a entrar en la OTAN en las próximas negociaciones. Sin embargo, a lo que no está dispuesto es a comprometer su integridad territorial. Bueno, esas imágenes son las imágenes, como mencionábamos, más lamentables que ha tenido esta guerra hasta ahora, porque contradicen absolutamente lo que en un principio dijo Vladimir Putin que no iba a hacer, como tantas otras cosas que ha dicho que no va a hacer y ha terminado haciendo igual. Pero esto da mucho sentido y mucha razón a la crítica que hacían los mismos soldados de Rusia. No sé si ustedes recuerdan el otro día cuando algunos de ellos tenían un diálogo con sus familias y decían: acá se ha salido todo de control, no sé cómo terminamos participando en esto porque estamos atacando escuelas, estamos atacando colegios, estamos atacando maternidades y hospitales incluso. Entonces, esto coincide absolutamente con esa reflexión que ellos hacían, horrorizados con el nivel de la guerra y horrorizados con la flexibilidad que ha dado Rusia para que se ataque de esta manera. Isel, Patricio. Así es, y podemos recordar incluso el comienzo, cuando Occidente ya alertaba de esto, y en esa oportunidad Rusia, el canciller ruso Sergei Lavrov, el mismo Vladimir Putin también negaban de que estuvieran planeando un ataque contra Ucrania. Lo negaron en repetidas oportunidades durante semanas, y en ese momento ya aseguraban que este avance de las tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania eran parte de los movimientos también ahí defendiéndose de lo que ellos llamaban la expansión de la OTAN, y ahora ya vemos cómo se ha desarrollado esta guerra ya por 12 días, y también en medio de las otras declaraciones de Vladimir Putin, también de las autoridades rusas, que señalaban que no estaban atacando puntos civiles, y sin embargo vemos imágenes como estas, como la de Irpin, donde se registró este ataque en medio de esta evacuación que dejó ya 8 personas muertas, entre ellos una familia, señalaban desde el gobierno, los padres y los 2 hijos que estaban evacuando en esta ciudad a solo 25 kilómetros de Kiev, que también ha estado fuertemente bombardeada. El asedio ya continúa contra la capital sin necesariamente llegar hasta este punto, sino que ya en los alrededores de Kiev se está viendo un intenso ataque por parte de Rusia contra Ucrania.
Isel, ¿qué es lo que ha ocurrido con estas declaraciones que ha entregado el presidente Zelensky? Le ha dicho que acá habría una pretensión de parte de Rusia de atacar, de bombardear el puerto de Odesa, que sabemos que es clave, estratégico para la salida al Mar Negro. Y además, en estas declaraciones que entregó el presidente ucraniano, él dice que hay un emplazamiento a la OTAN, también pidiendo el cierre del espacio aéreo y específicamente solicitando aviones. Hay conversaciones ahí entre Polonia, Estados Unidos. ¿En qué está eso? Así es, son conversaciones de que Polonia pueda prestar aviones a Ucrania y eso significaría también en la práctica que Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, reemplace esos aviones también a Polonia, ya también con la amenaza velada que entregó Vladimir Putin de que quien apoye o preste o entregue armamento o este tipo de respaldos aéreos a Ucrania también sería parte de este conflicto y eso claramente nos hace pensar en una posible escalada de lo que podría ocurrir en esta guerra. Por el momento no se ha confirmado, por ejemplo, si es que efectivamente se van a prestar estos aviones, cuántos serían. Se hablaba de algún modelo en específico que podrían utilizar las fuerzas ucranianas y que serían esos los aviones requeridos por Ucrania y que podría prestar Polonia, que ha sido bastante, es igual una amenaza, si lo vemos de alguna forma. Polonia, lo que está ocurriendo en Ucrania, es un país que está al lado, que también tiene temores de lo que pueda surgir una posible expansión de este conflicto también en su territorio. También los países balcánicos ven con temor lo que está ocurriendo en Ucrania porque están en la órbita de Rusia y por eso también está apoyo. Esto también en medio de las solicitudes que ha realizado el presidente ucraniano de mayor respaldo por parte de Occidente, no solo de los países europeos que están circundantes también, sino en general de la OTAN. Estábamos hablando también de esta solicitud de que se bloquee el espacio aéreo, por decirlo de alguna forma, para los aviones rusos, pero eso también la OTAN ya lo había cerrado la puerta a esa iniciativa la semana pasada, argumentando que ese tipo de medidas en el espacio aéreo ucraniano significarían en la práctica avanzar en el conflicto y llevar a una posible guerra con mayor participación de otros países. Y Rusia sí lo ha hecho notar además. Claro, y en el tema de los aviones que se negociaba, se pusieran a disposición de Ucrania, se hablaba de que tenían que ser, por ejemplo, aviones de origen ruso, para o soviéticos, claro, para que los ucranianos los pudieran hacer funcionar y saber cómo pilotar, ¿no? Y por su parte, Estados Unidos se comprometería a renovar a Polonia también la flota de aviones que ellos tienen por aviones un poco más modernos y de esa manera también entregar alguna garantía de que el rol que va a cumplir Polonia en este intercambio de aviones podría servir de algo, ¿no es cierto? Había como ese tipo de negociación que se estaba haciendo, pero eso tiene un alto grado de riesgo también. Bueno, y en medio además de este conflicto se ha dado a conocer, hay una información que tiene relación con un presunto asesinato de un miembro de la delegación de Ucrania en estas negociaciones con Rusia, quien habría sido espía de Moscú. Esto se ha difundido por redes sociales y se ha indicado que los servicios secretos ucranianos habrían sido los responsables de su muerte. De todas formas, se trata de una información que podría esconder detrás una maniobra comunicacional que es, algunos estiman, esperable en un contexto de guerra. Hasta ahora no hay publicaciones de ninguna agencia internacional de noticias, pero pese a ello la información se ha replicado en redes sociales y en algunos medios locales de Ucrania. Estamos sometidos a la guerra de la información también, la guerra de las comunicaciones. Los servicios secretos están operando, hay operaciones especiales, está dentro de la lógica normal de la guerra. Si se trata de ataques a espías acusados de traición u otros agentes en manos de los servicios secretos, la información suele ser confusa y las investigaciones se extienden por largos periodos sin conseguir condenas. Muestra de ello es el caso de Alexander Litvinenko, un ex oficial de la KGB, quien mientras vivía en Londres, donde se le había otorgado asilo, acusó a los servicios secretos rusos de haber cometido una serie de actos terroristas para impulsar a Vladimir Putin al poder. Litvinenko murió envenenado con un té que contenía polonio en 2006, tras haberse reunido con dos miembros entonces activos de la KGB. Pero tuvieron que pasar casi 15 años para que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo emitiera un fallo en el que asegura que su envenenamiento radioactivo es imputable a Moscú. Esta publicación es la que en las últimas horas
indica que el Servicio de Seguridad de Ucrania habría dado muerte a Denis Kireyev tras descubrir que era un espía de Moscú. Pero en el contexto de una guerra, ¿cuánto puede haber de cierto y cuánto de manipulación mediática? Están dentro de esta lógica de la guerra de informaciones, donde se acusa de espionaje cruzado, se acusa violaciones de derechos humanos, se acusa de todo. Es parte de lograr que el sistema internacional solidarice con la causa que cada una de las partes tiene, porque finalmente la verdad es la verdad que logra vender quien está interesado en hacerlo. En este caso puntual es muy difícil tomar partido y aseverar algo con mucha fuerza. Así es que insisto que creo que es un punto que no se puede tomar en un análisis a partir de lo que sale en la prensa. Sergei Skripal, un ex oficial de la inteligencia militar rusa condenado por alta traición por espionaje y que estaba refugiado en Inglaterra tras un intercambio de espías, fue envenenado junto a su hija en 2018. En ambos se detectó un agente neurotóxico de fabricación rusa y Reino Unido asegura haber identificado a 3 agentes de inteligencia de ese país como los autores. A través de los medios de comunicación, Moscú ha negado el ataque, acusando a Reino Unido de utilizar el caso para fomentar los sentimientos antirrusos en la sociedad británica. Bueno, hay otra cara de la guerra que tiene que ver con la situación financiera, no solamente de Rusia, porque sabemos que se han aplicado sanciones que son muy restrictivas para Rusia, se han ido en grandes empresas de Rusia también, no hay sistema financiero, por ejemplo, de tarjetas de crédito en este momento vigente en Rusia. La guerra económica. Pero, sí. Claro, la guerra económica y la forma de establecer un cerco en torno a Vladimir Putin, un cerco económico. Pero la guerra también tiene repercusiones en Ucrania. En este momento no hay sistema bancario, sistema financiero operando en Ucrania y por lo tanto para muchas personas ha sido muy difícil poder subsistir si es que no tienen dinero en efectivo ni tampoco liquidez. ¿Qué es lo que están haciendo? Y se ha registrado, según medios internacionales, entre el 2 y el 3 de marzo, un aumento de las reservas que se han hecho por parte de extranjeros en Ucrania a través de la plataforma Airbnb. Son reservas por las cuales ellos han pagado a través de sus tarjetas de crédito y de esta manera le han enviado dinero a los ucranianos. No han ocupado esas reservas derechamente, sino que ha sido una forma también de solidarizar con el pueblo ucraniano y mandarle algo de dinero. Y cuando son las 7 de la mañana con 50 minutos vamos a ir al Aeropuerto Internacional de Santiago. Vamos a establecer comunicación con Max Frick porque se espera que durante esta mañana, Max, llegue uno de los chilenos que se encontraba en Ucrania, Rodrigo Espinosa. Tú has estado ahí con la familia. Buenos días. Hola Pato, Karina, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, por lo menos acá en el aeropuerto Arturo Merino Benítez estamos viendo la pantalla de llegadas. Efectivamente, el vuelo que viene de Ámsterdam confirma que ya está arribado a las 7:28 minutos, pero claro, Rodrigo Espinosa, que estuvo 6 años en Ucrania, donde se fue a buscar nuevas expectativas y lamentablemente terminó retornando por esta fatídica guerra, debe estar en estos momentos haciendo el control de PCR, que es una fila bastante extensa, por lo tanto se va a demorar un buen rato en salir, calculamos aproximadamente 1 hora. Nosotros estamos ahora con la familia de él, que lo está esperando acá con mucha emoción. Saben que se hizo una gestión muy valiosa de parte del Estado para que él pudiera llegar acá. Buenos días, ¿cómo estás, Giovanna? En directo para Chilevisión Noticias CNN, con mucha emoción, me imagino, esperando a tu hermano. Sí, pero no voy a hablar todavía. Pero si nos puedes contar un poquito cuáles fueron las últimas conversaciones que tuviste con él. O sea, que estaba emocionada de llegar nomás. Es lo único que le puedo decir. ¿Costó mucho? Sí, el viaje sí fue engorroso. ¿Con quién viene ahora? ¿Él es tu hijo? Sí, venimos solamente los dos. ¿Esperan que él salga? ¿Lo van a llevar a dónde ahora? Se va para nuestra casa en Concepción. ¿Se va en vía terrestre? Sí. Me imagino que el abrazo va a ser apretado, grande acá cuando llegue, no lo ven hace hartos años. Sí, pero después vamos a hablar ya. Por favor. Un poco nerviosa, Giovanna, evidentemente hace muchos años que no ve a su hermano, fue muy compleja la situación para poder salir desde la frontera ucraniana hacia Polonia y posteriormente llegar vía terrestre hasta Holanda, donde tomó este vuelo que viene, o que ya llegó, mejor dicho, en dirección acá a Santiago de Chile hace aproximadamente 20 minutos, ya lo decíamos. Es un poco engorrosa ahora la salida de los vuelos internacionales porque hay que hacer esta larga fila para tomarse este examen PCR obligatorio para poder ingresar a nuestro país, y a la espera del resultado evidentemente Rodrigo va a tener que hacer una cuarentena. Ya sabemos que es en Concepción, nos acaba de decir Giovanna que tiene ahí un peluche y también
una consigna: bienvenidos a Chile, porque viene Rodrigo también con su familia. Sí, debe estar ahí finalizando estos trámites una vez que ha ingresado a nuestro país, y nos imaginamos todos que este reencuentro va a ser muy emotivo, tranquilizador también para él, para Rodrigo, y también para su familia, que lo está esperando ahí, lógicamente, para darle este abrazo y recibirlo y ya dejar atrás, lamentablemente, esta pesadilla que tuvo que enfrentar durante estos últimos días, totalmente impensado una vez que él se fue a Ucrania. Muchas gracias, Max, que estés bien, buen día. Vamos a regresar a esta hora a Ucrania. Está en la zona de conflicto Rafael Cavada junto a nosotros para contarnos lo que está pasando a esta hora, cuando allá son 5 horas más. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes allá, buenos días acá. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Fabricio, Karina, Isel? Mira, nosotros acabamos de ir a una conferencia del director militar para la zona del Lviv, y él nos decía que básicamente a esta hora no hay problemas de agresiones militares, salvo en Vinicia, que queda a unos 360 kilómetros de acá, donde anoche cayeron 8 cohetes Grad y donde unas entre 6 y 7 personas habrían quedado sepultadas bajo los escombros de un edificio. Eso es a 360 kilómetros más o menos, lo cual es una distancia bastante razonable para que los administradores militares aquí se sientan relativamente a salvo. El problema hoy, nos decía este mismo administrador, es la coordinación logística entre la ayuda del gobierno local con las instituciones no gubernamentales que están ayudando a los refugiados. 1.200.000 personas han llegado acá. A tal punto, por ejemplo, nuestros 2 guías, a ambos les he preguntado algunas cosas y me han dicho, no sé, no soy de acá. Uno de ellos proviene de Kherson, en el sur, cerca de Mariupol, y el otro proviene de Kiev. Entonces, la cantidad de personas que está llegando acá, tanto para quedarse, esperar a ver qué ocurre antes de emigrar, como para directamente dirigirse hacia Médica o Sergini, que son las salidas que hay hacia Polonia, hacen que ese sea el problema principal acá. Y como ustedes pueden ver, la imagen muestra una ciudad que a esta hora, y salvo por algunas patrullas militares que uno puede ver circulando, sobre todo porque hay informes de que habrían entrado grupos de sabotaje e infiltrados desde Rusia, salvo por eso, la ciudad a esta hora vive un ambiente que uno podría considerar absolutamente normal. Eso, dado que Lviv está a solamente 70 kilómetros de Polonia, y es la ciudad a la cual todos los habitantes, todos los ucranianos creen que se replegarán si es que llega a caer Kiev, que todavía está prestando una heroica resistencia, si quieren llamarlo de esa manera, luego de que las tropas se empantanaran frente a Irpin y Bucha, que son las imágenes que ustedes vieron ayer sobre este bombardeo cuando iban de mortero, cuando iban arrancando los civiles, y que causó la muerte de esas 4 personas, lo que se supone que era una familia, y que ha merecido la condena internacional. Lo mismo ocurre en Mariupol, donde los grupos de uno y otro bando se han atacado durante la salida de los civiles, y es que mientras no haya un intermediario, un interlocutor válido que verifique las negociaciones, y 2, una institución como Naciones Unidas o como, bueno, en este momento la OTAN no podría hacerlo y la Comunidad Europea está absolutamente deslegitimada frente a Rusia, pero la ONU, por ejemplo, que verifique cómo se está desarrollando el alto el fuego y cuáles son las partes que lo respetan y cuáles son las que no, es absolutamente ingenuo pretender que haya un corredor humanitario que sea respetado por 2 fuerzas que se han estado bombardeando ya durante 7 días y que además tienen una larga historia de enfrentamientos. Piensen ustedes que en esa zona
Donetsk. Los enfrentamientos comenzaron hace ya 7 años y terminó esto con la declaración de independencia de estas dos regiones, y que uno de los motivos que llevó a esta confrontación fue precisamente que Rusia le otorgó pasaporte de esa nacionalidad a quienes habitaban en Donetsk y en Lugansk. Claro, Rafa, esa ha sido una de las cosas que más ha llamado la atención, ¿no es cierto? Que no se ve posibilidad de que funcionen los corredores humanitarios en este momento, y la gran disyuntiva es quién podría actuar como garante, ¿no es cierto?, para que esto ocurra. Ahora, nos llaman mucho la atención las imágenes que tú nos estás mostrando desde el Lviv, porque aquí pareciera que no se ve imágenes aparentes de que haya un conflicto armado en ese país. Y te quiero preguntar por eso mismo, ¿cuánto ha ido cambiando también las restricciones que habían, o al principio las recomendaciones del gobierno ucraniano de que la gente se mantuviera en sus casas? Porque lo que vemos ahora es que la gente ha comenzado a salir, ¿no? Sí, y esta situación se mantiene así hasta las 6:30 de la tarde. Las 6. Ahí la gente empieza a ralear rápidamente, la cantidad de gente que circula por las calles disminuye. A esa hora también cae la oscuridad y todo el mundo se ha la noche, exactamente a las 10 de la noche, comienza a correr un toque de queda muy estricto hasta las 6 de la mañana. Pero antes de eso, yo diría que a partir de las 8, las calles empiezan a poblarse de patrullas armadas, de gente de la policía, del ejército y de las milicias de defensa territorial, que detienen a cualquier persona que ande por la calle y le piden su identificación. A esa hora se nota que este país está en guerra. Claro, y estamos a punto de que sea a la 1 de la tarde, así es que esta es la ventana en la que circula mayor cantidad de gente. Rafa Cavada, te queremos agradecer por este despacho en vivo desde la ciudad del Lviv en Ucrania, y por supuesto vamos a estar enlazados contigo. Un abrazo grande. Y así también estamos despidiendo las noticias. Esta edición de noticias. Le agradecemos por su sintonía, por su preferencia. Que tengan una buena jornada. Nos vemos. Buenos días.